Imagina por un momento que dentro de ti yace un poder oculto, una energía latente que ha estado esperando ser despertada. No es un simple concepto motivacional ni una idea abstracta. Es una verdad profunda que ha permanecido oculta por siglos y que ahora está lista para revelarse ante ti. Lo que estás a punto de escuchar no es un conocimiento común, es un código, un acceso directo a la esencia de la creación, un principio que, si lo comprendes y aplicas, cambiará para siempre la forma en que experimentas la realidad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido bajo la ilusión de la escasez, programada para creer que el poder está fuera de sí misma, en fuerzas externas, en factores que no puede controlar. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que la clave para transformar la realidad ha estado dentro de cada uno desde siempre. Neville Goddard lo insinuó hace años. La imaginación no es solo una herramienta, es la auténtica realidad. Todo lo que experimentas en tu vida, cada situación, cada encuentro, cada oportunidad o desafío, es una proyección de tu estado de conciencia. Pero aquí está la revelación que muchos no comprenden. No basta con pedir, no basta con desear. El universo no responde a la súplica, responde al decreto. Esta es la diferencia fundamental que separa a quienes viven atrapados en la falta de quienes logran manifestar sin esfuerzo. Las antiguas escuelas místicas conocían este principio y lo protegieron celosamente. La diferencia vibracional entre pedir y decretar es la clave para alterar la propia matriz de la existencia. La mayoría de las personas viven atrapadas en programas mentales impuestos por su entorno, sin saber que la verdadera libertad comienza cuando rompes esas cadenas. Pero si estás aquí, escuchando estas palabras, no es por casualidad. Has llegado al punto exacto donde puedes recibir este conocimiento y aplicarlo en tu vida de manera inmediata. No estás aquí para sobrevivir. No estás aquí para mendigar oportunidades. Estás aquí para decretar, para ordenar, para crear, conscientemente, la realidad que deseas vivir. Imagina por un instante el impacto que tendría en tu vida comprender que todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que experimentas, es una respuesta directa a lo que sostienes en tu mente. No es azar, no es destino impuesto por fuerzas externas. La verdad es que todo lo que necesitas ya está en tu interior, esperando a que lo reconozcas y lo actives. Neville Goddard lo dejó claro. Si puedes verlo en tu mente, puedes sostenerlo en tus manos. Pero hay un detalle crucial que la mayoría no comprende. No basta con visualizarlo, necesitas asumirlo con absoluta certeza. Es aquí donde la mayoría falla. Muchos visualizan, sueñan, desean, pero no asumen que lo que quieren ya es una realidad. Piensa en un arquitecto. Antes de que un edificio exista físicamente, primero existe en planos. De la misma manera, tu mente es ese plano, y tu realidad es la construcción que surge de él. Cada pensamiento, cada palabra que pronuncias, es un ladrillo más en la edificación de tu vida. Cuando comprendes este principio y lo aplicas conscientemente, el universo entero comienza a responder a tu favor. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Y si te dijera que todo lo que has aprendido sobre la ley de atracción solo raspa la superficie del verdadero poder creativo? Reflexiona sobre esto. Las profecías antiguas hablaban de un gran despertar. Los textos védicos mencionaban una era dorada. Incluso Nostradamus predijo una transformación masiva de la conciencia humana. Y ese momento no está por venir. Ese momento es ahora. Sin embargo, aquí está el desafío. No basta con imaginar, no basta con visualizar, no basta con esperar pasivamente. Es necesario decretar. Y aquí radica el principio fundamental que marca la diferencia entre aquellos que sueñan y aquellos que logran. Cuando asumes la sensación de ya tener lo que deseas, no solo estás creando una imagen mental, estás activando una fuerza creativa que reorganiza la realidad a tu favor. Los beneficios de dominar este principio son evidentes. Alcanzarás tus metas más rápido,
superarás obstáculos con una facilidad que antes parecía imposible y vivirás en un estado constante de abundancia y éxito. Pero hay algo aún más poderoso que debes entender. Lo que piensas y sientes con certeza se materializa. Cuando te conviertes en la manifestación de tus deseos, no solo transformas tu vida, comienzas a crear la vida que siempre has soñado. Este no es un simple ejercicio de pensamiento positivo, es la base de la creación consciente. Y este es tu momento para actuar. Lo que estás a punto de recibir no es solo otro método de manifestación, es el código fuente de la creación divina, un poder antiguo reservado para las civilizaciones más sabias, ahora revelado en su forma más pura para ti. En el principio no hubo súplica, no hubo ruegos, ni lamentos. Hubo el Verbo, el decreto divino que dio forma a todo lo que ves a tu alrededor. Esto no es solo un concepto espiritual, es la base de cómo funciona la realidad. Cuando comprendes y aplicas este principio, te conviertes en un creador consciente, capaz de moldear la realidad con cada palabra que pronuncias. Piensa en esto. ¿Por qué tantas personas permanecen atrapadas en las mismas situaciones, sean financieras, emocionales o personales, incluso después de años de afirmaciones, rituales y visualización? La respuesta es más profunda de lo que crees. Existe un patrón oculto en todas las personas que logran manifestar riqueza y abundancia de manera constante. Y este patrón no tiene nada que ver con trabajar más horas, estudiar más o hacer más rituales. El secreto está en cómo interactúas con el universo. Pedir es reconocer la falta. Decretar es asumir la certeza. Rogar es vibrar en escasez. Ordenar es vibrar en abundancia. Esta no es solo una diferencia semántica, es la diferencia entre vivir una vida de carencia o una vida de plenitud. Cuando dominas este principio, comprendes que todo el mundo es tu conciencia proyectada hacia afuera. Todo lo que ves y experimentas es una proyección de tu estado de conciencia. Pero aquí está la parte que casi nadie comprende. La imaginación por sí sola no es suficiente. Necesita ser decretada. Imagina el universo como un espejo cuántico. Tus pensamientos dominantes crean reflejos, sí. Pero cuando decretas, no solo estás reflejando, estás ordenando al espejo que muestre una nueva realidad. Esta es la diferencia fundamental. Pensar en lo que deseas es solo el primer paso. Pero cuando decretas con certeza, envías una señal clara al universo de que esa realidad ya es tuya. Ahora es el momento de revelar los 3 niveles del poder del decreto. El primer nivel es la conciencia del yo soy. Cada vez que dices yo soy, estás activando el poder creativo del universo. Pero no basta con repetirlo, debes sentirlo. El sentimiento es la clave. El segundo nivel es el estado sabático. Neville habló de un estado de descanso absoluto en la certeza de la manifestación. Cuando decretas desde este estado, no intentas que algo suceda. Simplemente declaras lo que ya es. El tercer nivel es la conciencia crística. Aquí no se trata solo de imaginar una nueva realidad, sino de convertirse en la imaginación divina, en acción. Cuando decretas desde este nivel, no estás cambiando la realidad, estás revelando la realidad que siempre ha sido tuya. La pregunta final es, ¿estás listo para asumir tu verdadero poder? La decisión es tuya, porque la realidad no responde a la espera, responde a la certeza. Cuando comprendes que la realidad no es algo externo que ocurre al azar, sino una proyección de tu conciencia, todo cambia. No eres un espectador pasivo. En este universo, eres el creador de tu experiencia. Cada pensamiento que sostienes, cada palabra que pronuncias, cada emoción que albergas dentro de ti es como una orden directa que el universo ejecuta sin cuestionar. Y aquí está la revelación, que Neville dejó para esta era. La palabra de Dios es tu propio ser.
Esto significa que cada palabra que pronuncias es un mandato divino en acción. No estás simplemente comunicando ideas, estás creando realidades. Cada vez que dices «yo soy», estás activando fuerzas creativas que darán forma a lo que experimentas. Por eso, la mayoría de las personas viven atrapadas en los mismos ciclos una y otra vez, porque decretan sin darse cuenta la misma carencia, la misma lucha, la misma limitación. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces al día dices frases como «no puedo», «es difícil», «no tengo dinero», «nunca pasa nada bueno en mi vida»? Cada una de estas afirmaciones es un decreto, y el universo lo obedece sin dudar. No porque sea injusto o cruel, sino porque simplemente responde a la orden que recibe. Aquí está el cambio fundamental que debes hacer. En lugar de declarar tu escasez, declara tu abundancia. En lugar de decir no tengo suficiente, di estoy rodeado de oportunidades. En lugar de decir no sé cómo lograrlo, di todo se está alineando a mi favor. No se trata de engañarte, se trata de alinearte con la verdad de que la realidad es maleable y responde a tu certeza. Esto nos lleva al nivel más profundo del decreto. Cuando decides ser algo, no es un proceso, no es un intento, no es algo que ocurrirá en el futuro. Es una decisión absoluta. En el instante en que decides con certeza que eres próspero, exitoso, saludable, amado, el universo no tiene otra opción más que reflejar esa realidad de vuelta hacia ti. Ahora piensa en esto. ¿Y si cada palabra que pronuncias estuviera diseñando tu destino en tiempo real? Esto cambia por completo la forma en que te relacionas con tu día a día. Ya no eres un mendigo del destino, eres un arquitecto de la creación. Y el decreto no es solo una técnica más en el arsenal del desarrollo personal. Es el mismo poder que dio origen a los universos. Cuando pides algo, estás reforzando la idea de que te falta. Pero cuando decretas con certeza, te alineas con la fuente misma de la creación. Neville lo dijo de forma simple pero poderosa. Eres todo lo que crees ser. Aquí llegamos a la revelación más profunda. Lo que Dios dijo en el principio no fue que haya luz, sino hágase la luz. No fue una petición, fue un decreto. No fue un deseo, fue una orden. No fue una esperanza, fue una certeza. Y aquí está la enseñanza definitiva. Tú tienes el mismo poder. No estás separado de la fuente. No eres un ser humano intentando volverse divino. Eres un ser divino recordando su capacidad creadora. Si realmente quieres cambiar tu vida, si quieres manifestar con facilidad, si quieres dejar de luchar y comenzar a vivir en plenitud, este es el paso final. Asume el estado de conciencia del deseo realizado. No esperes, no dudes, no postergues. Siente ahora mismo que ya es tuyo. Porque la realidad no responde a la espera, responde a la certeza. Ahora que comprendes el principio fundamental del decreto, la pregunta es, ¿cómo lo aplicas en tu vida diaria? Aquí es donde la mayoría de 1900 las personas fallan, no porque no crean en la manifestación, sino porque no saben cómo sostener la certeza. Viven en un estado de oscilación constante entre la fe y la duda, entre la creencia y el miedo, entre la intención y la contradicción. Pero aquí está el secreto que Neville apenas insinuó en sus enseñanzas más esotéricas. La clave para decretar con éxito no es solo decir las palabras correctas, sino sentir la realidad del deseo cumplido en el presente. Cada vez que decretas algo, debes hacerlo desde un estado de certeza absoluta. No desde la esperanza, no desde el anhelo, no, desde la expectativa de que algún día sucederá. El universo solo responde a una señal clara y contundente, la convicción de que ya es tuyo. Imagina por un momento que el dinero que deseas ya está en tu cuenta bancaria, que la relación que anhelas ya está en tu vida, que la salud perfecta ya es una realidad en tu cuerpo.
¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te moverías por el mundo? ¿Cómo hablarías? Porque aquí está el punto clave. La manifestación no ocurre cuando simplemente piensas en algo, sino cuando te conviertes en la persona que ya lo tiene. Este es el verdadero poder del decreto. No es solo una afirmación, es un cambio de identidad. Cuando decretas con total certeza, estás enviando un mensaje claro al universo. Esta es mi realidad y no acepto nada menos que esto. Y aquí surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Estás dispuesto a asumir la identidad de la persona que ya tiene lo que deseas? Si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso es sencillo pero poderoso. Empieza ahora mismo. No mañana, no la próxima semana, no cuando las circunstancias cambien. Empieza a actuar, hablar y sentir como si tu deseo ya fuera un hecho consumado, porque el universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que eres. Si eres alguien que espera su manifestación, el universo te seguirá dando más razones para esperar. Pero si eres alguien que ya la tiene, el universo no tiene opción más que entregártela. Recuerda esta verdad. El momento en que decides ser algo es el momento en que te conviertes en ello. No es un proceso. No es algo que ocurre en el futuro. Es una decisión absoluta. Cuando te levantes mañana, hazlo con la certeza de que todo lo que deseas ya es tuyo. No hay nada que temer. No hay nada que perseguir. No hay nada que rogar. Solo hay una realidad esperando a que la asumas. Y cuando lo hagas, descubrirás algo extraordinario. El universo no te estaba reteniendo nada. Siempre estuvo esperándote para que finalmente recordaras quién eres y lo que eres capaz de crear. Ahora que has comprendido la clave fundamental del decreto y la importancia de asumir tu identidad como creador, hay un último paso que pocos conocen. Es el principio que separa a quienes transforman sus vidas de quienes siguen atrapados en ciclos de lucha y frustración. Y es este: tu estado de conciencia es el único responsable de lo que experimentas en tu vida. No se trata de suerte, no se trata de coincidencias, no se trata de si trabajas más duro o si intentas más métodos. Todo en tu vida es un reflejo exacto de lo que sostienes en tu conciencia como verdadero. Si en tu interior sigues sintiéndote carente, el universo reflejará más carencia. Si en tu interior sientes que el amor te es esquivo, seguirás viendo relaciones fallidas. Si en tu interior sostienes la creencia de que el éxito es difícil, encontrarás obstáculos en cada paso. Pero aquí está el giro inesperado. Cuando cambias tu estado de conciencia, la realidad externa se reordena automáticamente a tu favor. Y este es el mayor error que comete la mayoría. Intentan cambiar el mundo exterior sin cambiar primero su mundo interior. Intentan atraer dinero sin sentir que ya son prósperos. Intentan atraer amor sin sentir que ya son amados. Intentan atraer éxito sin sentir que ya son exitosos. Pero la realidad no funciona así. La manifestación no es un proceso externo, es un cambio interno. El universo no te dará lo que deseas, te dará lo que eres. Es por eso que muchas personas pueden pasar años haciendo afirmaciones, visualizaciones, rituales y técnicas sin obtener resultados. Porque en el fondo, siguen vibrando en la escasez, en la duda, en el miedo. Pero cuando asumes con certeza que ya eres la persona que tiene lo que deseas, todo cambia. La realidad no tiene opción más que reflejarlo. Entonces, ¿cómo aplicas esto en tu vida diaria? Aquí es donde entra la práctica más poderosa que Neville Goddard enseñó: el estado del deseo cumplido. No basta con imaginar lo que quieres. No basta con decir afirmaciones. No basta con desearlo. Debes sumergirte en la sensación de que ya es tuyo. Cierra los ojos y pregúntate: si ya tuviera lo que quiero, ¿cómo me sentiría ahora? Si ya estuviera viviendo la vida de mis sueños, ¿cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo actuaría? Si ya fuera esa persona exitosa, próspera y feliz,
¿Qué pensamientos tendría en mi mente? Y aquí está la clave. No esperes a que la realidad cambie para sentirlo. Siéntelo ahora, y la realidad cambiará para reflejarlo. Neville lo explicó de forma sencilla. Sentir es el secreto. No basta con decirlo. No basta con pensarlo. Debes sentirlo como una verdad absoluta en tu ser. Cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, el universo comienza a moverse a tu favor de maneras que antes parecían imposibles. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, los caminos, que antes estaban bloqueados, comienzan a despejarse. No porque la suerte haya cambiado, no porque alguien más lo haya decidido, sino porque tú cambiaste tu estado de conciencia, y la realidad no tuvo otra opción más que reflejarlo. Este es el punto donde muchas personas fallan. Cuando la realidad externa aún no muestra la manifestación, comienzan a dudar. Piensan, todavía no lo veo, tal vez no está funcionando. Y en ese momento, vuelven a vibrar en la falta, en la duda, en la espera. Y el universo, como un espejo, refleja exactamente esa vibración de incertidumbre. Pero los grandes manifestadores no hacen eso. Ellos mantienen su estado de certeza sin importar lo que la realidad externa esté mostrando en ese momento, porque saben que la realidad siempre tiene un pequeño retraso en reflejar su nueva conciencia. Entonces, cuando asumas el estado del deseo cumplido, no busques señales en el mundo exterior de inmediato. Mantente firme en tu convicción. Siente que ya es tuyo. Mantén tu energía en la certeza absoluta. Y en poco tiempo, la realidad no tendrá otra opción más que adaptarse a tu nueva vibración. Aquí es donde se separan quienes solo intentan manifestar de quienes lo logran. Los que lo logran no esperan ver resultados para creer. Creen primero y luego ven los resultados. Porque la realidad no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres, así que ahora es tu momento. Decide quién quieres ser. No esperes, no dudes, no postergues. Siéntelo ahora. Sé ahora la persona que ya tiene lo que deseas. Porque cuando lo hagas, el universo no tendrá otra opción más que alinearse con tu nueva realidad. Y cuando mires atrás en unos días, semanas o meses, te darás cuenta de que todo lo que alguna vez deseaste siempre estuvo esperándote. Solo necesitabas recordar tu verdadero poder.